En la epístola a los Hebreos vamos a ver los versículos del 18 al 29 y como podemos recordar, en la ocasión anterior estuvimos meditando en los versículos del 4 al 11. El Señor nos recuerda que estamos en una lucha continua en contra del pecado, y por lo cual, y para que el Señor nos ayude a poder salir vencedores en esta lucha, Dios nos va disciplinando. Nos disciplina, vimos, con el propósito de prever que no pequemos, o evitar que pequemos, corregir si es que estamos pecando, o bien para enseñarnos algo que el Señor nos quiere enseñar para que seamos mejores personas, mejores hijos suyos. También hablamos de la diferencia entre el castigo y la disciplina y dijimos que Dios a sus hijos no los castiga, sino los disciplina. A quienes castiga y va a castigar son a sus enemigos. Y vimos también que la disciplina de Dios trae frutos hermosos que son la santidad, la justicia y la paz. A lo largo de nuestro estudio de la epístola a los Hebreos hemos visto 4 razones, y el día de hoy vamos a ver la quinta, por las cuales las personas que conocen la verdad, que llegan a la congregación, que se les comparte de la verdad del Señor Jesucristo, no avanzan de una manera positiva, de una manera correcta, no responden al llamado del Señor. La primera razón es la negligencia. Se habló de esto en Hebreos capítulo 2, y el Señor nos dice, ¿cómo escaparemos si nosotros descuidamos una salvación tan grande? La salvación que el Señor nos da es grande. Y la segunda razón por la cual las personas no vienen a Dios y no toman la salvación de una manera entera, completa, positiva, es la incredulidad. Algunas personas medio creen en Dios. Es importante y Dios nos advierte respecto de esto. Nosotros debemos creer en Dios completamente, enteramente, no a medias, no medio creer, sino creer totalmente. Por eso el Señor nos invita a prestar atención. El Señor nos dice que no haya entre ustedes una persona con un corazón malo o malvado de incredulidad. Esto lo encontramos en el capítulo 3:12. Y es importante saber esto. Hay una tercera razón por la cual las personas no vienen y entregan completamente su vida a Dios Padre y a Cristo Jesús. Y esta tercera razón es la tradición. Dentro del pueblo hebreo había mucha tradición. Por eso en el capítulo 5 y hasta el capítulo 6 se nos habla del viejo fundamento, de las viejas tradiciones, de la imposición, del lavamiento de manos y de una serie de rituales que se desviaron del propósito por el cual Dios los creó, y que el pueblo israelita estaba muy aferrado a sus tradiciones. También nosotros vemos que al día de hoy con nosotros pasa algo similar. Muchas personas no vienen, personas conocidas de nosotros no vienen al Señor, muchas personas adultas, y dicen, es que eso es lo que me enseñaron mis padres, es lo que me enseñaron mis abuelos, es lo que he hecho por 20, 30 años. El día de hoy estábamos reunidos con unas personas y nos decían, ¿cómo es posible que una persona que después de 30, 40 años salga con el vacilón que se cambia de religión? Y nosotros los estábamos escuchando ahí atentamente. Y eso es lo que en efecto pasa con muchas personas. Tienen la tradición muy arraigada, dicen, ¿por qué me voy a cambiar si esto es lo que he hecho toda mi vida? Entonces la tradición es un obstáculo para que las personas vengan a Dios.
tenemos una cuarta razón, es la impaciencia. Muchas personas no vienen al Señor porque son impacientes, porque no ven cumplidas en su persona o en la vida de otras personas todas las promesas que llegan a ver en la Biblia. Y es importante saber que hay muchas cosas que no se van a cumplir totalmente en tu vida en este mundo. Por eso es que nosotros en días anteriores vimos cómo muchas personas vinieron a la fe en el Señor y no vieron en su propia vida cumplidas las promesas de una manera completa o total. Pero no por ello se regresaron, no por ello fueron atrás, sino que persistieron en su fe. Por eso Dios los reconoce y por eso se nos recuerdan estas personas en esta misma carta a los hebreos. ¿Y qué es lo que se nos dice? Ellos ni siquiera vieron cumplido de manera completa la promesa, pero no por eso perdieron su fe, sino que siguieron adelante. El día de hoy vamos a ver una quinta razón, que es el miedo. El miedo. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 29, a meditar el día de hoy. En aquel tiempo muchas personas tenían temor de ser cristianos. ¿Por qué? Porque el cristiano en aquel tiempo, sobre todo, tenía muchas dificultades, tenía persecución. Pero todo esto no era castigo de Dios, sino era ¿qué? En muchas ocasiones la consecuencia de su propio pecado, o bien la disciplina de Dios, pero no era un castigo. ¿Por qué? Porque Dios nos disciplina a fin de que participemos en su santidad, para que seamos santos, y produce en nosotros una cosecha de justicia y de paz, como lo vimos la semana pasada. Pero también, como Pedro lo dice, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios los hará perfectos. Entonces, una manera por medio de la cual Dios nos perfecciona es a través de las dificultades, de los problemas. También espero que te acuerdes, o si no, lo comentamos. Santiago nos dice, y la constancia, Santiago hablando respecto de las pruebas, respecto de las dificultades, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Entonces, la manera en la que nosotros vamos a ser perfectos, completos y que no nos falte nada es a través de las ¿qué? Dificultades. Dificultades. Con tristeza, este mundo nos enseña, nos engaña y quiere que toda la vida la veamos o busquemos siempre la facilidad, la comodidad, que todo esté papita, que todo esté fácil. Todo lo queremos así. Rápido, ¿verdad? Y de pronto el microondas se tarda 1 minuto en calentar la comida y dices, oye, ¿qué microondas tan lento? El de la vecina se tarda 38 segundos. La gente de este tiempo es muy impaciente, y de hace 2000 años es muy impaciente, y desde antes es muy impaciente. Entonces, las dificultades generan en nosotros paciencia. Y la paciencia debe llevar a feliz término la obra para que seamos completos. Entonces, es importante saber que a través del nuevo pacto, Dios nos enseña que no hay nada por qué temer. Y las personas de hace 2000 años tenían nuevamente ¿qué? Temor de venir al cristianismo. Ahora Dios, a través de los versículos que vamos a ver a continuación, le dice al pueblo de Israel, no hay nada que temer. No temas, ven a mí, acércate a mí. Vamos a hablar el día de hoy de
dos montes. Dios en muchas partes de la Escritura nos enseña a través de contrastes. Pone contrastes, pone diferencias. Entonces a través de contrastes Dios nos enseña. Entonces Dios ya nos ha dicho a través de la Escritura a los hebreos: no dejes que la negligencia te detenga, no dejes que la incredulidad te detenga, no dejes que la tradición te detenga, no dejes que la impaciencia te detenga. Y el día de hoy el Señor nos va a decir: no dejes que el miedo te detenga, no dejes que nada te detenga. Y entonces en Hebreos 12, empezando en el versículo 18, dice la Escritura: ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a un sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden: será apedreado todo aquel que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que para toda criatura, para todo ser humano, habrá un juicio. Todos seremos juzgados. Los que amamos al Señor, los que hemos aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador, y aquellos que hemos dado este paso de obediencia del bautismo, seremos juzgados por el Evangelio. Pero todos aquellos que no tienen el Evangelio serán juzgados sobre la base de sus obras. Entonces serán llevados al monte Sinaí y condenados. Entonces aquí el monte Sinaí es una figura, es una representación de la ley, El versículo 18 dice: no tengas miedo, no has venido a una montaña que se pueda tocar. Por primera vez el pueblo de Israel de aquella generación vio demostrada la gloria de Dios, el poder de Dios en el desierto. En ese desierto Dios dio al pueblo de Israel la ley. Entonces, en este pasaje, el monte Sinaí es una representación de la ley, del antiguo pacto. Ese fue un día muy especial y único en la historia del pueblo de Israel. Dios estaba mostrando su santidad. ¿Qué es lo que dice aquí? Y más adelante lo vamos a retomar. Nadie se podía acercar a ese monte, porque ese monte era un monte santo, porque ahí estaba la presencia de Dios. En ese monte había llamas, había fuego, había truenos, relámpagos. Hay una diferencia entre trueno y relámpago. El relámpago es la luz y el trueno es el sonido. Había truenos, relámpagos, entonces era una cosa tremenda. Había una nube ahí con truenos, con relámpagos fuertísimos, fuego y además un tremendo terremoto. La tierra estaba temblando ahí. Cuando llegues a casa de tarea, lee Éxodo capítulo 19 y 20. Por esto es que Pablo, al saber la historia de Israel y al conocer lo que el pueblo de Israel pasó, dice en la segunda a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 7, el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían ver la cara de Moisés, debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, aun cuando ya se estaba extinguiendo, porque ya había pasado tiempo después de que él había estado ahí en el monte Sinaí, bajó, y todavía por varios tiempo Moisés reflejaba la gloria de Dios, y eso les causaba terror. ¿Por qué les causaba terror a los israelitas? Porque la santidad de Dios es algo para darnos temor.
porque la santidad de Dios nos deja ver qué tan pecadores somos. Entonces tenemos ahí a un hombre llamado Moisés, que de ninguna manera llegó totalmente erguido, con la cabeza en alto, sino que la misma Escritura nos dice que él estaba temblando de miedo, él estaba atemorizado, él estaba de pies a cabeza temblando de miedo de estar ahí ante la presencia de Dios. Porque quien estaba más cerca de los truenos y quien estaba más cerca de los relámpagos, ¿quién era? Moisés. Los otros estaban abajo, al pie del monte, y viendo ahí los truenos y relámpagos, pero quien estaba ahí era Moisés. ¡Pum! Todos los truenos cayendo ahí, los relámpagos, y Moisés ahí, atemorizado. A lo mejor no habíamos meditado en eso, ¿verdad? Decimos, ay, sí, Moisés subió. No, hombre, para Moisés fue algo tremendo estar ahí, arriba en el monte. Entonces, ahí estaba Moisés en el monte Sinaí, adorando en la presencia de Dios, viendo la magnificencia de Dios, mientras tanto el pueblo de Israel estaba abajo. Y a pesar de ver toda esta cosa tan tremenda, porque Moisés no estuvo ahí un día, sino estuvo varios días en la presencia de Dios, y todo este tiempo estaba sucediendo esto, el pueblo de Israel dice, no, Moisés ya se tardó, a lo mejor ya le cayó un rayo y ya quedó ahí fumigado, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el pueblo de Israel? Se fabrican becerro de oro y lo adoran. Qué tremendo, ¿verdad? Qué cosa tan terrible. Nosotros tenemos que recordar que el fuego en la Escritura es normalmente una representación, un símbolo de la ira de Dios. Por eso la Escritura nos dice en Deuteronomio 4, tengan pues cuidado de no olvidar el pacto que el Señor Dios ha hecho con ustedes. No se fabriquen ídolos de ninguna figura que el Señor su Dios les haya prohibido, porque el Señor su Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Dios mismo es fuego consumidor. No dice que Dios manda fuego, sino que Dios mismo es fuego. Y Dios celoso. Dios es un Dios tan justo que en su presencia no puede haber maldad, porque el enemigo de Dios fue echado de la presencia de Dios, porque Dios es un Dios santo. No puede haber una persona malvada en la presencia de Dios, es echada de la presencia de Dios, porque Dios es santo, porque Dios es justo, porque Dios es celoso. ¿Celoso de qué? De su gloria, de su honra, de su majestad. Eso es lo que quiere decir celoso. Una persona celosa es una persona que cuida su dignidad. Y Deuteronomio 33 nos dice, vino el Señor desde el Sinaí, vino sobre su pueblo como aurora desde el Seir, resplandeció desde el monte Parán y llegó desde Meribá Cades con rayos de luz en su diestra. Tú eres quien ama a su pueblo, todos los santos están en tu mano. Entonces, el fuego habla de la ira de Dios, del enojo de Dios, de la justicia de Dios, de la majestad de Dios. Entonces, por eso el escritor de Hebreos está inspirado por el Espíritu Santo diciendo, tú no te acercaste a ese monte, ese no es el monte. Por lo tanto, no tienes que tener miedo de venir a Cristo, porque tú no estás viniendo a ese monte, al monte que representa todo eso, al monte que representa la ira de Dios, el juicio de Dios, el castigo de Dios. A ese monte no te acercaste. Si tú vienes a Cristo, vienes a otro monte, del cual ya leímos, pero no es cierto, no hemos leído, pero vamos a leer un momento. Y el versículo 19 dice, ni a sonido de trompeta,
ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más. El Señor estaba dando instrucciones y dijeron, no, ya no nos digas más, ya no queremos oír más. No podían soportar lo que el Señor Santo les estaba diciendo. Hubo una llamada de trompeta, la trompeta que estaba llamando al juicio de Dios. Una trompeta para reunir el pueblo en la presencia de Dios. La Escritura también nos dice en Apocalipsis 11 que habrá otro sonido de trompeta, el juicio de Dios. Dios llama al mundo a juicio. Dice la Escritura que tocará la trompeta y se escuchará la trompeta y se escuchará en todo el mundo. Una trompeta que está llamando al juicio. Entonces, la gente de aquel tiempo escucha la trompeta y suplica que no se les hable más. No querían escuchar. Estaban aterrorizados cuando estaban acampando debajo del monte Sinaí. Entonces miran arriba y ven al monte lleno de fuego, lleno de humo, los truenos, el suelo temblando. Por eso es que Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. La mejor manera en la que tú puedes compartir el Evangelio es que tú mismo estés seguro y seas temeroso de Dios. Una persona que no es temerosa de Dios difícilmente va a compartir efectivamente el Evangelio. Una de las cosas que hemos procurado hacer cada vez que vamos mejorando la manera de compartir a Dios y de compartir el Evangelio y de preparar a las personas para que se bauticen es darles a conocer quién es Dios, lo grande que es Dios, lo terrible que es Dios, lo tremendo que es Dios. Entonces, cuando tú sabes que Dios es un Dios que puede hacer cenizas a alguien, que destruye pueblos, que destruye naciones, que Él es el que quita pueblos, que es el que pone reyes y quita reyes, eso te tiene que dar temor. Y entonces cuando nosotros somos temerosos de Dios, entonces les decimos a los hombres, con Dios no juegues. Por eso es que yo una y otra vez les digo, tu enemigo puede ser quien sea, menos Dios, porque el peor enemigo que puedes tener es Dios. No hay peor enemigo que Dios. A veces decimos, ay, es que no, el enemigo es nada al lado de Dios, es nada. Es una criaturita comparado con Dios. Y nosotros somos unas criaturitititas comparados con Dios. Entonces, si a alguien hay que tener respeto y temor, es a Dios. Romanos 3 dice, ahora bien sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley, más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado. A Dios gracias, tú y yo no estamos sujetos a la ley. No estamos sujetos a la ley. ¿La ley para quién es? Para aquellos que creen que a través de la ley van a llegar a Dios. Yo no creo que a través de la ley puedo llegar a Dios, porque yo he quebrantado más de un mandamiento. Entonces, si es por el cumplimiento de la ley, no llego. El Señor Jesús dice, porque aquel que ha quebrantado un mandamiento es culpable delante de Dios, de toda la ley. Entonces Dios le dio la ley al pueblo de Israel en el desierto, en aislamiento. ¿Por qué Dios lo hizo en ese lugar? Para que no tuvieran a dónde correr, a dónde escaparse, no tenían a dónde ir. No tenían a quién pedir ayuda, estaban allá en medio de la nada, en el desierto. No había quien podía ayudarles, no pueden decir, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Pues el chapulín colorado es nada al lado de Dios, ¿verdad? Entonces, aunque clamaran al chapulín, no los iba a ayudar. Todavía ni nacía. Entonces, no había manera de escapar
de lo terrible que es Dios. Y ese es el propósito de la ley. Cuando una persona viene y ve la ley, dice, qué tremendo, qué difícil, qué complicado, es imposible. De eso se trata. De que te des cuenta, ¿qué? De lo pecador que eres, de lo pecador que yo soy. Cuando Dios quiere mostrarle a una persona que es pecador, hace algo muy similar a lo que hizo con el pueblo de Israel. Le muestra su poder, lo lleva ante un terremoto, ante un estruendo, ante algo terrible y tremendo. Muchas personas a veces no llegan a Dios sino hasta un momento de dificultad, hasta cuando el mundo se les derrumba, hasta cuando se encuentran en un desierto, en una grande dificultad, hasta cuando ya no saben ni para dónde hacerse y dicen. Ayer en nuestra plática que tuvimos de capacitación, un hermano decía que retó al Señor y de pronto le vino a él un temblor y se sentía súper mal y sentía como que un peso se le venía encima y como que algo lo aplastaba, y él decía, y entonces clamé al Dios en el cual yo no creía. Clamó al Dios en el cual él no creía, porque él decía, Dios no existe, hasta cuando sintió que él se moría. Entonces dijo, Dios, perdóname. Y así Dios a veces tal vez te tiene que aplastar para que tú reconozcas quién es Dios. Entonces la ley, por medio de la ley cobramos conciencia del pecado. Tú y yo no estamos sujetos a la ley, pero la ley nos es muy útil. ¿Para qué? Para ver qué tan pecadores somos, qué tan malos somos y qué tan lejos estamos de la justicia de Dios, qué tan lejos estamos de Dios. Por eso el Señor nos dice a través de Isaías en el capítulo 28, pondré como nivel la justicia y la rectitud como plomada. El granizo arrasará con el refugio de la mentira. ¿Cuántas personas no se refugian en la mentira? Por eso Dios dice, voy a mandar un granizo para que no se puedan refugiar en la mentira. Y las aguas van a inundar el escondite. ¿Cuántas personas se esconden, no? O nos escondemos a veces. Entonces el Señor dice, voy a inundar todos esos escondites en los cuales te escondes como si fueras una tusa, una rata de 2 patas, que te escondes ahí en una madriguera. Te voy a inundar la madriguera para que salgas. Eso es lo que pasa cuando se inundan las madrigueras, todos esos animales salen para no ahogarse. Es lo que dice Dios, te voy a inundar para que salgas y no tengas a dónde esconderte y te vas a enfrentar a mí. No hay dónde esconderse de Dios, del juicio de Dios. Y más adelante, el mismo capítulo 28 de Isaías, dice en el versículo 20, la cama es demasiado estrecha para estirarse en ella y la manta es demasiado corta para envolverse en ella. Es decir, no vas a tener un lugar cómodo, ni tampoco vas a tener algo en donde taparte o esconderte. No te puedes escapar del juicio de Dios. Entonces, delante de Dios estamos incómodos, descubiertos. No hay donde esconderse. No hay escondite. Entonces, Sinaí, en este pasaje, quiere llevar a que nos paralicemos, para que nos sobrepase, nos abrume, nos envuelva la majestad, el poder y el juicio terrible de Dios. Versículo 20 dice, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo aquel que toque la montaña, aunque sea un animal. Y Moisés, ¿que no acaso Moisés es el hombre con el cual Dios habló? ¿Que no aquel hombre al cual Dios mandó para sacar a su pueblo de la esclavitud? ¿Y que no lo había traído ya por varios días, muchos días, por el desierto hasta llegar a Sinaí? Y nuevamente Moisés no llegó ahí como si nada. Estaba también él ahí, temblando de miedo. ¿Por qué?
Porque cualquier persona cuando se para al lado de Dios, debe reconocer su miseria. Debe reconocer que es pecador. Amado hermano, ¿cuántas veces hemos cometido el error de querer ser demasiado suaves con las personas? Y es así. Decimos, no, mejor no les comparto para no incomodarlos, para no hacerlos sentir mal, ¿cierto? Pero una cosa que vamos aprendiendo es que tú no puedes predicar del amor de Dios y no puedes predicar del perdón a menos que hables antes del juicio. Para aquellos que me han acompañado en el estudio del bautismo, les digo, a ver, no te puedo explicar la gracia si antes no te explico lo que es la justicia. Si no entiendes lo que es la justicia, entonces no vas a entender y no vas a saber lo que es la gracia. Primero te tengo que enseñar qué es la justicia, después te tengo que enseñar qué es la misericordia y ya después te enseño qué es la gracia. Porque muchas veces cometemos el error de querer hablar del amor de Dios sin antes hablar de la justicia, sin antes hablar del perdón de pecados. Tú no le puedes predicar a las personas respecto del perdón y muchas personas piensan que no hay nada por lo cual tengan que pedir perdón. ¿Y yo por qué voy a pedirle perdón a Dios? ¿Yo qué he hecho de malo? ¿Qué estoy haciendo de malo? Yo soy una persona tal vez buena. Entonces, no podemos hablar del amor si antes no hablamos con las personas del pecado. Entonces, cuando predicamos de Dios y de la salvación, tenemos que hacer que las personas se sientan peor. Y eso espero que haya pasado contigo. Recién escuchaba y me pareció sensacional, ¿no? Cómo al hermano MacArthur le preguntan, más bien él está compartiendo que en alguna entrevista que le hace otra persona, le dice, oiga, ¿no cree que usted tal vez a veces ofende a las personas con lo que dice? Y él dice, pues mi intención es ofender a cada vez más personas y hacerlas sentir mal. Y yo quisiera ofender a tantas personas como sea posible. ¿Por qué? Porque eso es el evangelio. Es ofensa para muchos. Porque cuando tú vienes y le dices, eres pecador, estás mal, estás haciendo algo incorrecto, y la consecuencia de eso es la muerte, el infierno, el castigo eterno, pues por supuesto que la persona no va a saltar de gusto. Se va a sentir mal. A lo mejor te va a odiar. Y eso no es malo, por lo contrario. Cuando tú a una persona le haces sentir, es más, yo no sé si eso pasó contigo, pero conmigo pasa más de una vez. No solamente cuando me predicaron. En realidad cuando me predicaron del evangelio, como fue muy light, francamente no me sentí mal. La verdad no me sentí mal. Pero después, cuando yo vine a la palabra de Dios, cuando yo conocí verdaderamente a Dios a través de la Biblia, y cuando yo escucho la Biblia, porque una de las cosas que más hago, más que leerla, la he escuchado un montón de veces. La verdad ya pedí la cuenta. Yo organizé como unas 40. La mejor inversión que puedes hacer es en la Biblia. Cuando recién conocí del Señor me compró un paquetito de discos, de CDs, porque pues todavía se usaban. Y desde entonces los he escuchado una y otra vez. Normalmente cuando viajo, en esos viajes de 2 o 3 o 4 horas, me pongo a escuchar alabanzas y a veces la Biblia. Más cuando voy solo, escucho más porque estoy más atento. Y muchas veces escucho la Biblia y siento unas ganas de llorar. Cada vez que escucho la Biblia, hay muchos pasajes que me hacen llorar. Aunque las lágrimas no se me salgan, pero por dentro estoy llorando y me estoy sintiendo como perro. Porque a eso te lleva la Biblia, a eso te lleva Dios. Porque cuando tú sabes qué tan podrido eres, qué tan hundido eres, qué tan en el hoyo eres, entonces ya no tomas la salvación a la ligera.
entonces tú ves verdaderamente la necesidad de que Dios te salve, de que te saque de ahí de donde tú estás. Entonces, cuando tú verdaderamente te sientes pecador, ves la necesidad de que alguien te salve de tu pecado, de que alguien te salve para que no te vayas derechito al infierno, que no estés ante el castigo terrible de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere encerrar a todos en un temor. Dios quiere hacernos temblar. ¿Para qué? Para que puedan reconocer la necesidad que tienen de Dios. Y Dios está ahí diciendo, tú escoge lo que tú quieras. Entonces, Dios dice a estas personas, ya estuviste en Sinaí. ¿Te gusta? ¿Te quieres quedar ahí? ¿Te quieres seguir aferrando a tus tradiciones? ¿Te quieres seguir aferrando a la ley? Yo tengo algo diferente y algo mejor para ti. Pero si tú quieres seguir con la ley, pues sigue adelante. Y luego, ahora ya que nos sentimos así como cucarachas, como perro feo, así mala onda, y de eso se trata, el Señor nos dice, por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Entonces Dios en algún momento nos va a juzgar a todos. Porque la Escritura dice, y ya se estudió en Hebreos 9, y así como está escrito, que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, todos nos vamos a morir. Y todos vamos a ser juzgados. Pero habrá dos estándares para el juicio: la ley o el Evangelio. Aquellos que amamos al Señor y que lo hemos reconocido públicamente como único Señor, Dios y Salvador, vamos a ser juzgados por el Evangelio. Pero aquellos que no tienen el Evangelio van a ser juzgados sobre sus obras. Y entonces ellos van a ser juzgados según esta figura del monte Sinaí. Y van a ser condenados. Y van a ser castigados. Y son los enemigos de Dios. Entonces es más seguro, y Dios pone delante de ti dos montes y Dios te dice cuál quieres escoger. Y Dios es lo que está presentando al pueblo de Israel. Tienes aquí dos montes, el monte Sinaí o el monte Sión. ¿A cuál quieres ir? Yo te di un monte, pero ahora te estoy dando otro mejor, que es Sión. Entonces el Espíritu Santo nos está nuevamente, otra vez, dando una comparativa y presentando algo más excelente, el nuevo pacto. Porque el monte Sión representa la gracia, la expiación de pecados, el nuevo pacto. Y el monte de Sión, como ustedes tal vez lo saben, si ya leyeron su Biblia, si no lo comentamos, era una fortaleza, era una ciudad fortificada de los jebusitas o de los jebuseos. Entonces esa era su ciudad fortificada. Pero Dios permitió que David viniera y conquistara esta ciudad. Y en esta ciudad David instituyó su reino. Pero no solo eso, sino que en esa ciudad fue edificado el templo de Dios, Jerusalén. Entonces, Jerusalén es Sión, o Sión es Jerusalén. ¿Dónde está el templo? Es el monte santo, es el monte de Dios. En 2 de Samuel 6:2 y en 1 de Reyes 14:21 se nos dice esto con claridad. Una vez más David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel
y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. ¿Y a dónde trasladó esta arca que era la representación de Dios, la presencia de Dios en la tierra? A Jerusalén. Y en 1 Reyes 14:21 dice: Roboán, hijo de Salomón, fue rey de Judá. Tenía 41 años cuando ascendió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad donde, de entre todas las tribus de Israel, el Señor había decidido habitar. Dios decidió habitar en Jerusalén. Su presencia estaba en Jerusalén. Entonces es lo que está diciendo Dios: esta es mi montaña, este es el monte santo, este es el lugar de mi reposo, esta es mi ciudad, aquí está mi arca, aquí está la representación de mi presencia, aquí es donde los sacerdotes van a servirme, aquí es donde los sacerdotes van a presentar sacrificios a mí. Ahí es donde el Señor Jesucristo fue ese Cordero perfecto de Dios que fue sacrificado. Entonces, ahí es donde el mejor sacerdote de todos presentó un mejor sacrificio que todos. ¿Dónde? En Jerusalén, la ciudad santa. Ese Sión. Aunque después se levantó otro templo en un lugar llamado Moría, verdaderamente, aún para los israelitas y para los judíos el día de hoy, no hay lugar mejor que Sión. La Escritura nos dice en el Salmo 48: grande es el Señor y digno de suprema alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, bella colina, es la alegría de toda la tierra, el monte Sión. En la parte norte es la ciudad del gran rey, en las fortificaciones de Sión. En el Salmo 50, Dios resplandece desde Sión, la ciudad bella y perfecta. Luego en Salmo 132, el Señor ha escogido a Sión. Su deseo es hacer de este monte su morada. Este será para siempre mi lugar de reposo. Ahí está hablando ¿quién? Dios mismo, el Espíritu Santo de Dios. Aquí pondré mi trono porque así lo deseo. Bendeciré con creces sus provisiones y saciaré de pan a sus pobres. Revestiré de salvación a sus sacerdotes y jubilosos cantarán sus fieles. Salmo 133, cuán bello y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. La armonía está en Sión. El Señor concede bendición y vida eterna. Entonces el Señor dice: ven a Sión. Ahí es donde está la salvación, ahí es donde está el gozo, ahí es donde está la vida eterna, ahí es donde está la bendición. Entonces cuando nosotros venimos a Cristo, llegamos ¿a dónde? A Sión. A Sión, al lugar de la gracia. Dios está accesible, no por medio de las obras. Por eso es que el Señor nos dice también, y ya lo vimos en la carta a los Hebreos: acérquense pues confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar la ayuda que ustedes necesitan en el momento que lo necesitan. Acerquémonos pues ante el trono de la gracia. ¿Y dónde está el trono de la gracia? En Sión. Porque ahí es a donde Dios decidió establecer su reino, establecer su trono. Entonces, por obras, si tú quieres marchar por obras, estamos aquí estudiando una epístola a los hebreos, a los israelitas, Dios le está diciendo: cuidado, si tú sigues por el camino de las obras, te vas a encontrar con Sinaí. Pero yo te estoy dando algo mejor. Camina hacia Sión, el monte de la gracia.
el monte de la vida eterna, el monte de la bendición, el monte de la salvación. Por eso es que, ¿a quién le debes temer si vienes a Cristo? A nadie. No tengas temor de venir a Cristo. Ven a Cristo, ven a Dios, ven a Sion. También Dios nos da 7 beneficios de venir a Sion. 7 beneficios que están en el mismo pasaje. Ustedes se han acercado al monte de Sion, a la Jerusalén celestial. Sion, ¿qué es? La Jerusalén celestial. ¿Y qué es eso? La ciudad de Dios, la casa de Dios, el cielo. Podemos decir de este pasaje, en realidad de esta predicación podemos sacar como otras 10 predicaciones. Podríamos hablar de qué es el cielo. Qué hermoso. En realidad la Biblia, aunque no nos dice muchas cosas respecto del cielo, podemos hacer a lo menos 2 o 3 predicaciones respecto del cielo. Pero una cosa que yo he aprendido de la Biblia es que la Biblia no tiene como propósito decirnos cómo es el cielo, sino cómo llegar al cielo. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al monte de Sion, ¿a qué nos acercamos? A la casa de Dios. A eso hemos llegado. La segunda bendición y la segunda cosa es a una cantidad innumerable de ángeles. Cuando tú vienes a Sion, estás también en compañía de ángeles. Para los que nos han acompañado en los martes de oración, ¿qué es lo que hemos aprendido? Que cuando nosotros alabamos, y también para los que nos acompañaron la semana pasada, cuando nosotros alabamos, ¿quién nos está acompañando? Los ángeles. ¡Qué hermoso! Nosotros estamos ahí cantando con los ángeles. Cuando cantábamos hace un momentito, estábamos cantando junto con los ángeles. Es una cosa hermosa. Es una cosa hermosa. La Escritura nos dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Entonces, cuando nosotros venimos a Sion, nos venimos a esa fiesta, a ese pachangón. Dios no está en contra de la alegría, ni de la fiesta, ni de la pachanga, siempre y cuando sea en su honor, en su gloria, en paz, en armonía, en gozo, con los hermanos. Dios no es un aguafiestas. Dios es un Dios de alegría, de gozo. Por eso la Escritura nos dice, en su presencia hay plenitud de tristeza, de gozo, de gozo, de gozo. Después lees el Salmo 68 y muchos salmos nos hablan de eso. En Deuteronomio 33 la Escritura nos dice que los ángeles estaban ahí para asegurarse que nadie se acercara. Pero aquí cuando tú vienes a Sion, no están los ángeles evitando que te acerques, sino que aún los ángeles están alegrándose y gozándote ¿de qué? De que tú te acerques. Qué diferente es Sinaí de Sion. El tercer beneficio es que tú vienes a la asamblea, a la iglesia, a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Los llamados dentro. La congregación, la reunión. Eres parte de una reunión de todos los santos eternos de la iglesia, de todos los santos. Entonces, es importante saber que tú vienes a Sion y entonces ahora Dios te acepta. Porque no hay ese juicio de condenación, porque ahora tienes a un abogado que te defiende, que es Cristo Jesús. Entonces tú puedes entrar confiadamente ante el trono de la gracia porque tienes a Cristo Jesús. Qué hermoso saber que Dios nos ha preparado un lugar en el cielo. Juan 14, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice el Señor? Me iré, pero vendré por ustedes, porque iré a prepararles un lugar en el cielo. El Señor Jesús, yo sé que tu casa es hermosa,
pero no se compara con la que Jesús te ha preparado. Un lugar hermoso, precioso, maravilloso, que te está esperando. Por eso el Señor te dice, ven, a eso te has acercado, al monte de Sinaí. Si tú te acercabas a Sinaí, morías. Pero si tú te acercas a Sion, vives. Vives. Entonces, por eso qué importante es acercarse a la iglesia. Qué terrible es que personas no quieran venir a la iglesia, que se alejen de la iglesia, que rechacen la iglesia. Ay, tus hermanitos. No. ¿Por qué? Porque cuando una persona, sobre todo una persona que dice ser creyente, rechaza a la iglesia, ¿a quién está rechazando? Al cuerpo de Cristo. Porque la Biblia dice que la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Toda persona que rechaza la iglesia, rechaza el cuerpo de Cristo. Rechaza a Cristo mismo. ¿Cómo crees que se siente Cristo si rechazan su cuerpo? Es terrible. Ofendido. Por lo tanto, tengamos cuidado. Por eso siempre busquemos la unidad. Siempre busquemos la paz. Siempre busquemos el amor. Siempre busquemos la unión como hermanos. Porque a eso nos hemos acercado. Y eso es lo que representa Sion. La comunión, la comunidad, la iglesia. A la iglesia. Pero esta iglesia no solo la que está aquí, y en un momento vamos a hablar, resulta que tú y yo, nosotros estamos inscritos, ¿en dónde? Apocalipsis, ¿te acuerdas? Apocalipsis dice, y se abrieron muchos libros. Sion, ¿cierto? Sinaí. Y ahí estaban todas las cosas, de todas las cosas que dijiste, pensaste, hiciste, incorrectas. Y sobre todas esas cosas, juicio. Y se abrió después otro libro, en el cual estaban los nombres de todos aquellos que tienen inscrito su nombre en el libro de la vida. La iglesia de los inscritos en el cielo, es decir, en el libro de la vida. Tienes que asegurarte que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ese es Sion. Siguiente cosa, dice, se han acercado a Dios. Acercarte a Sion es acercarte a Dios, porque Sion es el lugar de la morada de Dios, es el templo de Dios, es la casa de Dios. Más adelante dice, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Debemos de dejar de decir que no vamos a ser perfectos, que no vamos a ser como Jesús. ¿Por qué? La semana pasada veíamos eso, ¿cierto? Y la Biblia lo dice. Hasta que todos lleguemos a la perfección, a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y entonces tenemos que creer esto. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? Sí, no, ¿verdad? No por eso, sino ¿por qué? Porque fiel es el que lo prometió. Si tú dices que no vas a ser como Jesús, entonces estás diciendo que Dios Padre es un mentiroso. Pero si tú crees esas promesas, entonces estás diciendo que Dios es verdadero, que Dios es fiel. Entonces, hermano, ¿vas a ser como Jesús? ¿Lo crees? Amén. Yo lo creo. Yo voy a ser como Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque si no es así, no vas a poder entrar a la presencia de Dios.
Es así de simple. Porque si tú no eres perfecto como Jesús, no vas a entrar a la presencia de Dios. Entonces, antes de entrar al cielo, Dios nos va a dar el último champú, el último trapazo. Y va a ser un champú muy grande para muchos de nosotros. Una tallada así con fibra y con no sé qué tantas cosas, con todo lo que te puedas imaginar, para que podamos entrar a la presencia de Dios rechinando de limpios, perfectos, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Vas a entrar así, olor fragante, grato perfume, agradable a Dios. Así vas a llegar a la presencia de Dios, perfecto, intachable, sin mancha, sin arruga. Para los que estamos arrugados, pues eso nos puede gustar, ¿verdad? Como carita de bebé. Así vamos a entrar a la presencia de Dios. A los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Y entonces tú vienes y ves la Biblia y ves a Abraham y dices, pues perfecto no era. Y ves a Noé y dices, híjole, pues perfecto no era. David, y no, pues de los 10 grandes se hizo 5. Ups. Salomón, ay, ese Salomón. Híjole. Era un muchacho inquieto, ¿verdad? Y no hay ni de dónde agarrarte. Pero todos ellos son justos que han llegado a la perfección. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. Por la promesa de Dios. Por la justicia de Dios. Por la santificación de Dios. Porque Dios así lo hará. Y entonces cuando tú vienes a Sion, a eso te acercas. Te acercas a eso. Hacia allá vamos. Y entonces, qué hermoso saber que tú vas a poder platicar ahí con Abraham, con David, con Isaac, con Daniel, con Misael. ¿Misael? ¿Quién es ese Misael? Bueno, te voy a decir su nombre en babilónico, con Sadrach, Mesach y Abed-Nebo. Bueno, casi no nos sabemos sus nombres hebreos, ¿verdad? Con ellos. Oye, ¿cómo? Qué tremendo que te mandaron al fuego y tú estabas ahí, que tú dijiste, sí, no importa que me quemen, yo no voy a decir que Dios no es mi Dios. Pero sobre todo, a Jesús. A Jesús. Cuando tú vienes a Sion, vienes a Jesús. A Jesús. Por medio del cual eres aceptado como hijo de Dios. Y la séptima cosa, a la sangre rociada. ¿Por qué? Porque sin sacrificio no hay perdón de pecados. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Por qué Abel fue aceptado y de los primeros hombres que hablamos como ejemplos, ¿cierto? Se recuerdan en el capítulo anterior de Hebreos. Como ejemplos de personas agradables a Dios está Abel. ¿Por qué Abel fue agradable a Dios? Porque hizo un sacrificio que le permitió ser agradable a Dios. Pero ahora la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel, es la de Cristo Jesús. Entonces, a través del sacrificio de Cristo Jesús, a través de la sangre derramada de Cristo Jesús, todos tus pecados son perdonados. Cuando tú vienes a Sion, vienes a esa sangre. Eso es lo que Dios le está diciendo, vengan a este monte. Este monte representa todas esas cosas. Entonces, ¿qué es Sion? Sion es todo eso. El concepto de Sion es un concepto tremendo, importante, especial. Completo perdón total, perdón para siempre. No hay cosa mejor que esa. ¿Quieres perdón? ¿Quieres comunión con los santos de todas las edades? ¿Quieres entrar a la casa de Dios? ¿Quieres estar en comunión con millares y millares de ángeles? ¿Quieres estar en la iglesia?
¿Quieres estar con Dios? ¿Quieres estar con los espíritus de todos los justos, de todas las edades y de todos los tiempos? No tengas miedo. No hay por qué tener miedo. Eso es lo que Dios quiere transmitir al pueblo de Israel. No tengas temor. Pero ahora viene una advertencia. Una advertencia. Tengan cuidado de no rechazar al que habla. Todas estas cosas son hermosas. Pero con todo y lo hermosos y lo maravilloso de todas estas cosas que hemos planteado, hay muchos que siguen sin aceptarlo, que lo siguen rechazando, que siguen todavía aferrados a sus costumbres, tradiciones, a su temor, a su pecado, y no lo quieren soltar. Por eso el Señor dice: tengan cuidado de no rechazar al que habla. Pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, ¿qué pasó con toda esa generación que vio esto? ¿Entró a la tierra prometida? ¿Por qué? Porque rechazaron a Dios. ¿Qué pasó con todos los que después vinieron con Josué? Tampoco encontraron el reposo. Porque si Dios les hubiera dado el reposo, si hubieran entrado en el reposo, ¿se recuerdan? Hablamos Hebreos 3, 4, 5. No habría otro reposo del cual Dios hubiera hablado, mas Dios les está diciendo: mientras exista un hoy, entra en mi reposo, entra en Sion. Mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Esto que estamos hablando no es palabra de Martín, es palabra de Dios. Y Dios te está amonestando desde el cielo y te está diciendo: amado mío, no tengas miedo, no tengas miedo. Deja tu temor a un lado. Y antes te dijo, Dios antes te dijo: deja tu negligencia, deja tu flojera. Dios antes te dijo: deja tus tradiciones, que no te estorben. En aquella ocasión, con su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. Juicio viene, y el Señor dice: yo te estoy dando la oportunidad de que vengas a mí, pero si no quieres venir, la cosa no va a ser como en Sion, va a ser peor. Hervor de fuego que ha de consumir a los enemigos, porque Dios es fuego consumidor. En realidad Dios ni siquiera necesita a nadie para que lo defienda. Dios mismo, su misma santidad. ¿Qué es lo que dice la Escritura de Apocalipsis? Y no hubo un lugar en la tierra ni en el cielo, y huyeron de su presencia. Entonces el juicio final no va a ser ni en la tierra ni en el cielo, va a ser en otro lugar. Él hará que la tierra no solo se estremezca, sino también el cielo. Si nosotros cuando hace un ratito platicamos de Sinaí, como el pueblo estaba aterrorizado y la tierra temblando y los truenos, no solo temblará la tierra. Para los que hemos sentido terremotos, qué feo, ¿verdad? Ahora imagínate que no solamente tiembla la tierra, el cielo. Ese es nuestro Dios. Dios terrible, Dios tremendo, Dios todopoderoso. Indica la transformación de las cosas movibles, es decir, de las creadas, para que permanezca lo inconmovible. La tierra fue creada, Génesis 1, y los cielos, todo eso fuera. Y solamente va a permanecer lo que no es conmovible, el Espíritu.
Así que nosotros que estamos recibiendo un reino que no se mueve, un reino eterno, un reino que no se acaba, un reino que no se desgasta, ya que nosotros estamos recibiendo ese reino, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué nos pide? ¿A qué nos llama nuestro Señor? A que seamos agradecidos. El pueblo de Israel fue juzgado por la ley. Tú no vas a ser juzgado por la ley. Porque el que peca en una sola cosa es culpable de haber quebrantado toda la ley. ¿Cuántos pecados has cometido? ¿Y sabes que Dios no te va a juzgar por la ley? ¿No te sientes agradecido de que a ti se te haya presentado Sión? Y que tú puedas venir a Sión y que te puedas acercar confiadamente. Pues tenemos ante nosotros a un sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado, que nos entiende, que nos comprende, que se hizo carne, que se hizo hombre, que sabe lo que es ser hombre, que sabe lo que es la pobreza, que sabe lo que es la dificultad, que sabe lo que es el rechazo, que sabe lo que es el abandono, que sabe lo que es que le vuelvan la espalda. Él te conoce, Él te ama. Yo no sé si todo lo que el día de hoy hemos platicado te inspira, te mueve, te lleva a ser agradecido. ¿Estás agradecido con Dios por todas estas promesas hermosas y maravillosas que Dios te da? Por eso el día de hoy te voy a pedir que te pongas de pie y que adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque Dios, nuestro Señor, es fuego consumidor.